¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrega de Tribuna. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Para seguir hablando de política, el tema que nos va a tener concentrados a lo largo de todo este año, porque el mapa electoral se está definiendo y en esta definición del mapa electoral juega un rol clave la situación del PRO a nivel provincial. Un PRO dividido, un PRO que está atravesando una interna quizás de las más fuertes que recordamos en los últimos tiempos. La semana pasada estuvimos junto al diputado nacional Omar de Marchi, que representa un sector del PRO, un sector que quizás quiera romper con esta coalición de gobierno conformada ya hace algunos años. Y hoy nos acompaña Sol Salinas, que tal como... Hola Ceci, hola Mariano, gracias por la invitación. Bueno, Sol es concejal de la ciudad de Mendoza y una de las referentes, podríamos decirlo, del PRO frentista, de alguna forma. De alguna forma, para identificarlo. Bueno, Sol, queremos que nos cuentes tu visión de la situación actual del partido. Bueno, lamentablemente es de público conocimiento, sobre todo ante los mendocinos, que venimos hace ya varios meses con un problema institucional, primero partidario, que es respecto a la falta de decisión, repito, institucional que está teniendo el PRO ante un frente que venimos siendo parte hace ya 8 años, que somos fundadores de Cambia Mendoza desde el 2015. De hecho, también somos fundadores de Cambiemos, porque recuerdo que Cambiemos también se inició acá en la calle 9 de Julio y Colón, para después dar una alianza a nivel nacional. Bueno, estas faltas de decisiones, por supuesto, han venido teniendo un desgaste interno, primero de falta de discusión, o de los espacios de discusión, mejor dicho, porque no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo en cuanto a la necesidad que tiene la discusión adentro de Cambia Mendoza. Esa falta de los espacios de discusión vienen haciendo de que hoy esté totalmente fragmentado el partido, pero también una institucionalidad muy desgastada, y hoy ya atravesando los primeros días de abril con un problema institucional que estamos acéfalos por falta también de decisiones y de seguir teniendo al partido en orden en cuanto a la institucionalidad, independientemente del cronograma electoral. Hoy esperamos que a días de poder firmar el Frente Cambia Mendoza tengamos una definición. No lo personifico en cuanto que Omar de Marchi tiene que decidir, porque es la institucionalidad la que debe decidir. Esa decisión en ese órgano o en los órganos partidarios no se está dando, pero bueno, nuestro sector viene haciendo todas las discusiones y los consensos necesarios para que se venga dando, como se dio en la firma de los 7 municipios, que el PRO finalmente fue parte de estos 7 municipios, nosotros poniendo y trabajando en consenso con las listas de Cambia Mendoza, poniendo candidatos, mientras que el otro sector decidió quedarse totalmente inmóvil ante los mendocinos de estos 7 municipios, no dando ninguna oferta electoral, y hoy se repite nuevamente la misma discusión con el 12 de abril con el Frente de Cambia Mendoza, pero creemos que esta novela, como es conocida lamentablemente para los mendocinos, termine finalmente en estos días. ¿Por qué considerás que es necesario que el PRO continúe dentro de Cambia Mendoza? Porque lo venimos sosteniendo, no es una cuestión ni política ni personal, política meramente partidaria, sino que es un mandato de los mendocinos que nos vienen dando desde el 2015, y sobre todo haciendo un reconto después del 2019, Mauricio Macri se fue de la Casa Rosada con el 41% de los votos de los argentinos, lejos de ser una especulación de apoyo, fue un 41% de los argentinos diciéndoles para dónde tiene que ir el camino de la reconstrucción argentina, que es con la unidad, que es juntos. Es diciéndonos, por favor, necesitamos que se mantengan juntos, necesitamos que fortalezcan el proyecto de Juntos por el Cambio, porque hoy es la única propuesta y la única oferta que tienen los argentinos para poder combatir un kirchnerismo que hemos visto en las últimas horas. No solamente no hay un plan de gobierno para sacar de la pobreza a los argentinos, para darle una solución económica, sino que ya hay un problema hasta de seguridad personal de los argentinos que vivimos en distintas provincias, porque ni siquiera hay un plan de seguridad de lo cual ni insumos de seguridad de los cuales los argentinos nos sintamos seguros a la hora de salir a la calle. Entonces creo que ante ese desgobierno, como venimos sosteniendo nosotros tenemos que darle a los argentinos
un mensaje claro de unidad, pero sobre todo de que estamos trabajando juntos para poder combatir lo que los argentinos están padeciendo. Sol, esta crisis institucional a la que hace referencia y que todos conocemos, ¿no?, dentro del PRO, ¿se debe más a cuestiones personales o a intereses personales o efectivamente a que hay una diferente visión respecto a los objetivos? Porque hay quienes pueden creer que la etapa de Cambiemos o de Cambia Mendoza a nivel provincial ya se terminó y que es hora de que el partido vaya a una elección con su propio sello. Acá hay dos cosas. Uno es el desgaste propio de los liderazgos que pasan en cualquier institución, no necesariamente política, sino pasan en muchas instituciones, hasta empresariales, donde durante muchos años los mismos liderazgos generan un desgaste, y más en estos tiempos donde la sociedad va cambiando a pasos agigantados en cuanto a los tipos de liderazgo, y la política obviamente es la primera que se ve perjudicada en este caso. Nosotros como partido, y esto es una autocrítica, venimos siendo dirigidos, o si se quiere, con una referencia en Omar de Marchi hace muchos años, no generando otros tipos de liderazgos emergentes por ahí, otras formas. Al menos desde mi parte voy a hablar, hemos intentado poder hacerlo, pero bueno, hay una rigidez a la hora de dirigir y a la hora de liderar ciertos temas que si no estás de acuerdo con una sola forma, entonces sos un traidor o te expulsan. Digo, no hay estas mesas de diálogo que está pidiendo la misma sociedad, donde en una sola mesa converjan varios tipos de liderazgo, teniendo en cuenta o poniéndonos de acuerdo con un tema que es la unidad o la crisis de Cambia Mendoza. Nosotros no desconocemos de que Cambia Mendoza ya son 8 años de convivencia con muchos partidos políticos, pero acá el problema es, no pego el portazo y me voy. En realidad tiene que haber una madurez de 8 años de estar conviviendo, tanto de Juntos por el Cambio como de Cambia Mendoza, de generar mayor esfuerzo a la hora de convivir y sobre todo mayor esfuerzo a la hora de tener más aperturas con otros partidos políticos, con una mesa donde deberíamos hoy ya tener otro tipo de discusiones mucho más maduras, pero lejos de pegar el portazo y me voy, y lejos de debilitar la institucionalidad de Cambia Mendoza. En esos 8 años el PRO ha crecido en representatividad principalmente en la legislatura, pero no tanto en la gestión de gobierno que ha tenido Cambia Mendoza durante este tiempo, que de hecho ha sido la causa de que algunos otros partidos también se han terminado yendo de Cambia Mendoza. ¿Vos considerás que eso, con conversaciones o con un programa de trabajo, una plataforma política, se puede mejorar para una siguiente gestión de Cambia Mendoza, digamos, porque el PRO actualmente no tiene representatividad dentro de la gestión de gobierno? En realidad sí tenemos representatividad, de hecho tenemos muchos funcionarios, tanto provinciales como también municipales, en toda la provincia de Mendoza, y con una gran participación legislativa, tanto en los consejos deliberantes como también en la legislatura provincial. Nosotros desde el PRO, desde el año 2019, que Omar de Marchi fue precandidato a gobernador en el Frente Cambia Mendoza, venimos teniendo un crecimiento muy fuerte como institucionalidad partidaria. Lo que pasa es que no fue sostenido ese crecimiento, y ese crecimiento, al ser sostenido, requiere de una mayor responsabilidad de los dirigentes, sobre todo territoriales. Si hoy tenemos muy en claro de que Omar de Marchi le gustaría ser gobernador, pero si a cualquiera le preguntan, no sabemos responder quiénes son sus candidatos a intendentes. Y sabemos que la problemática de los mendocinos y de los argentinos en realidad es estructural. Y para combatir los problemas estructurales siempre necesitamos que los problemas se resuelvan del metro cuadrado de los mendocinos hacia arriba. Si nosotros no tenemos candidatos a intendentes donde los miremos a los mendocinos y le digamos, vamos a resolver en tu municipio, en tu metro cuadrado, las problemáticas que nosotros estamos proyectando a nivel provincial, difícilmente ese proyecto tenga un sustento de creimiento en realidad ante el mendocino. Si nosotros creemos que con un gobernador vamos a cambiar la realidad de Mendoza, sería mentirles a los mendocinos. Esa es nuestra impronta que venimos sosteniendo desde el 2019, que no hemos generado liderazgos, al menos en los 18 departamentos, para que el PRO tenga candidatos a intendentes sólidos, hablando de la problemática de esos municipios, donde tengan un sustento a la hora de que Omar de Marchi, cuando hable de los problemas de los mendocinos como gobernador, tenga sustento en el metro cuadrado de cada uno de estos municipios. Y quedó demostrado en estos 7 municipios que no presentó no solamente ningún candidato a intendente, sino tampoco ni candidatos a concejales, desconociendo la importancia que tiene cambiar y combatir el populismo en estos 7 municipios. Pero si esa situación se traspolara a la provincia, a una elección provincial, en la que
si bien hoy parece irremediable la situación o la posibilidad de que De Marchi se mantenga dentro del frente, pero en el caso de que él compitiera por la gobernación dentro de Cambia Mendoza, yo estimo que gran parte del PRO no precisamente lo acompañaría a él. No, al menos de nuestro sector significaría ya casi imposible, porque sabemos que lo viene manifestando él y lo vienen manifestando otros dirigentes, inclusive del mismo peronismo, que son parte del kirchnerismo, de que les encantaría conformar un frente con Omar de Marchi. Entonces, ya ahí deja de ser un problema institucional y partidario, sino pasa a ser un problema de Omar de Marchi ante las convicciones y los valores que tiene ante los mendocinos. Lo que vos decías también es que desde el sector de Omar de Marchi no se presentaron candidatos a intendentes, pero el PRO ¿cómo trabajó para las elecciones desdobladas en estos 7 departamentos? Digamos el PRO que quedó dentro de Cambia Mendoza o que por lo menos pretende seguir dentro de Cambia Mendoza. Trabajamos con esta lógica, conociendo primero la realidad de cada uno de los municipios, la realidad primero del municipio en sí respecto a los vecinos que viven en esos municipios y después evaluando la realidad que tenemos como partido y con el resto de las fuerzas políticas trabajar en una mesa de consenso y ver cuál era la mejor opción, si nosotros teníamos opciones para llevar candidatos a intendentes o acompañar las candidaturas de intendentes con una lista de concejales. Como por ejemplo pasó, y por eso yo hago mucho hincapié de que acá el esfuerzo tiene que ser de los dirigentes políticos a la hora de reforzar la unidad, ampliándolo. Y así fue el ejemplo de Santa Rosa, donde llevamos al precandidato a intendente más joven de la provincia, que es Leo Fernández, con el MID, que es un partido del desarrollismo, es un partido que viene trabajando hace muchísimos años en la provincia de Mendoza y que con el PRO tenemos muchos valores que coincidimos en cuanto a la perspectiva a la hora de trabajar las políticas públicas que necesita Mendoza y a la hora de mejorar las que necesita. Siempre decimos que el próximo gobierno de Cambia Mendoza necesita mucho más PRO, mucho más desarrollismo y quizás menos de otras fuerzas políticas que están siendo partes de Cambia Mendoza, que tienen, no por la fuerza política en sí, sino por lo que representan en miras de lo que necesitan los mendocinos. Y así fue que nosotros no teníamos por ahí un candidato a intendente en Santa Rosa, ni teníamos la necesidad de imponer por el solo hecho de llevar un candidato, sino que nos sentamos con el desarrollismo y con el radicalismo y armamos una lista de renovación. Leo Fernández tiene 33 años, con la primer precandidata a concejal que es del radicalismo y Diego Hércoles que es del PRO, y venimos trabajando y caminando y la verdad que la aceptación de los santarrocinos ha sido increíble. Y creemos que puede ser una de las mejores ofertas que no solamente que lleva a Cambia Mendoza, sino también apoyadas por el PRO. Y así lo hemos hecho en el resto de los 6 municipios. Y por eso es un trabajo muy territorial, conociendo la realidad de cada uno de los municipios y dejando por ahí esa lógica de construcción política que viene muy del líder mesiánico, y lo dijo Mauricio Macri en su último video, dejar de esperar tanto de los ciudadanos, pero también de la política, ese líder mesiánico que viene desde arriba a decir lo que hay que hacer hacia abajo, y conociendo y reconociendo los dirigentes políticos de los distritos, de los municipios, acompañado por los vecinos y visibilizando y, por qué no, llevando a cabo una solución concreta y real. Pero ahí el PRO frentista sí tiene un desafío, digo, porque ese líder sigue siendo de alguna manera Cornejo. Porque usted quizás desde su lugar no han sabido construir esos liderazgos que hoy les permitan llevar a un precandidato a gobernador dentro del frente o a más precandidatos o a un precandidato en cada departamento. Exacto, por eso yo remarcaba mucho la elección de Omar de Marchi en el 2019, que en lo personal para mí fue un despertar en la construcción política mendocina. De hecho, por eso hago mucho hincapié en las herramientas electorales que tenemos los partidos, tanto la PASO, hoy en día la boleta única, la ficha limpia que tenemos en la provincia, que no las tienen otras provincias y sin ir más lejos, provincias vecinas que han tenido un retroceso en la reforma electoral con la ley de lemas, mientras que nosotros avanzamos con una boleta única de transparencia electoral, de reducción de gastos. Digo, tenemos muchas herramientas hoy los dirigentes políticos para pararnos ante los ciudadanos, ante los mendocinos. En el 2019, Omar de Marchi hizo muy buena elección y lo voy a reivindicar y lo voy a reconocer siempre, porque éramos muy pocos, con muy pocas herramientas, y Omar de Marchi demostró tener un gran compromiso con los mendocinos. Digo, yo soy producto de esa PASO, yo entré con una minoría donde muchísimos vecinos nos acompañaron con su voto y tengo esa representación en el Consejo Deliberante.
ese 2019, 4 años después, hoy deberíamos estar muchísimo más fortalecidos con un Omar de Marchi candidato a gobernador, con los 7 candidatos a intendentes en estas PASO y, por qué no, con candidatos mucho más fuertes en los municipios que tienen mayor representación política. Esa realidad no está, entonces es muy difícil de sostener un proyecto político ante los mendocinos que ya nos acompañaron en el 2019 con su voto y que hoy no solamente no hemos tenido un crecimiento progresivo, sino que hemos tenido un retroceso en menor cantidad de candidatos y de dirigentes que se paren ante la problemática de los mendocinos, sino también con una institucionalidad partidaria totalmente debilitada. Este tema que mencionabas de la institucionalidad del partido también se mezcla con ese rumor de que si Omar de Marchi decide salirse de Cambia Mendoza, se intervenga el partido. ¿Qué pensás de esto? ¿Te pensás que es conveniente? Sí, en realidad la intervención del partido no viene por una manifestación política de Omar de Marchi de la ruptura de Cambia Mendoza. Eso yo lo he escuchado mucho y han tratado obviamente de confundir a los mendocinos. La intervención del partido viene por un problema institucional que tiene el partido de prórrogas de mandatos que no le corresponde al partido. De hecho, a la fecha está acéfalo. Exactamente, está acéfalo porque se hizo una prórroga de autoridades que no corresponde, que el partido no tiene la autoridad para poder hacerlo. Tenían todos los mecanismos para llamar a las elecciones para que nosotros a marzo tuviéramos las nuevas elecciones, eso no se hizo, eso se omitió y hay un problema institucional, tanto de acefalía como de prórrogas y de también algunas falencias de actas que están mal transcriptas y están mal hechas. Eso, por un lado, es lo que llama a la intervención partidaria, pero también llama a la intervención partidaria para que todos los actos que cometa la institucionalidad del partido a partir del 1 de abril sean útiles y poder sacar al partido de daños irreparables que tenga la institucionalidad del PRO para lo que queda del cronograma provincial, pero también nacional. No nos olvidemos que el PRO a nivel nacional lleva los candidatos a intendentes más competitivos que tiene Juntos por el Cambio, con mucha posibilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre del 2023. Entonces esto es una alerta de hay que cuidar al PRO vuelvo a insistir, por un mandato de ese 41% que nosotros tuvimos con Mauricio Macri en el 2019, hay que cuidarlo porque hay que cuidar el valor único que tiene Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza, que es la unidad frente a los argentinos para empezar a reconstruir el 10 de diciembre todos los problemas que conocemos. Bien. Bueno, Sol, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para seguir hablando de esta situación del PRO a nivel provincial, pero que también tiene un impacto en la realidad política de este partido a nivel nacional. Unos minutitos y volvemos. Vení a Madras y encontrá el regalo perfecto. Tenemos las mejores promos con tarjeta. Madras, Pellegrini 174 San Rafael. Ahora CTC te ofrece el plus que estabas esperando. CTC Plus. El nuevo servicio de CTC que fusiona TV en vivo con plataformas de streaming en un solo lugar. Con CTC Plus vas a poder pausar y retroceder programas en vivo para verlos cuando quieras. Acceder a tus canales preferidos no solo desde el televisor, sino también desde tu compu, teléfono o tablet. Todos los contenidos que te gustan en un solo lugar. Entra a www.ctcplus.com.ar y conoce mucho más. CTC Plus. Disfrútalo donde y cuando quieras. Bien, seguimos con más tribuna junto a Sol Salinas, concejal de la ciudad de Mendoza y una de las referentes de este PRO que sigue dentro de Cambia Mendoza. Exacto, y también es importante repasar la situación que está viviendo actualmente el PRO a nivel nacional. Sabemos, Sol, que estás más cerca de la figura de Patricia Bullrich, una de las precandidatas a presidenta para estas elecciones. ¿Cómo es esa relación? ¿Desde cuándo la empezaste a acercarte más a ese sector y qué pensás acerca de sus posibilidades de competir en las generales en octubre?
Bueno, en realidad mi acercamiento con Patricia viene ya hace varios años. De hecho, mi acercamiento es a través de Omar de Marchi. Recordemos que Omar de Marchi era uno de sus allegados más cercanos en este proyecto presidenciable de Patricia. Patricia, desde que es presidenta del PRO a nivel nacional, siempre tuvo un acercamiento con todos los distritos. Fue es una de las grandes defensoras del federalismo y del fortalecimiento de las provincias. En su crecimiento y también en su crecimiento y en su expansión política a la hora de fortalecer los frentes electorales que hay en distintas provincias. Creo que hasta hace un par de meses nos pasaba de que cuando trabajábamos y hablábamos para fortalecer el proyecto de Patricia, muchos, sobre todo propios, nos decían como, pero es medio una locura pensar que Patricia podría llegar. Y la verdad es que hoy ya es una realidad. Nos pasa con propios en cuanto a lo interno partidario, pero también con la gente, y me pasa a diario cada vez que salgo a hablar con los vecinos de la ciudad. Requieren esa fortaleza, esas convicciones, esos valores, pero sobre todo hay algo que lo destaco siempre, es la necesidad que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos, de escuchar a políticos decir lo que piensan y sostenerlo a la hora de actuar. Y creo que Patricia tiene una demostración y tiene un ejemplo en su trayectoria política y sobre todo en su última tarea política como ministra de Seguridad, de haber hecho las cosas que se tenían que hacer independientemente de la especulación política, de que si caía bien a los argentinos o se iba a comprometer a alguno de los sectores, hacía lo que tenía que hacer y siempre su prioridad fue el bienestar de los argentinos. Y creo que esa trayectoria política y sus demostraciones, como lo ha hecho en su larga carrera política, hoy los argentinos son lo que más lo requieren, y también confío mucho en la madurez también que tenemos como ciudadanos de saber que no hay soluciones mágicas, sino que necesitamos líderes políticos que atiendan las problemáticas de la gente, que lo pongan arriba de la mesa y que nos digan al menos cómo va a ser el proceso de transformación de esos problemas. Porque si nosotros, los políticos, seguimos hablando del resultado, que ya hemos cometido muchos problemas en nuestro espacio político a la hora de hablar de resultados, caemos en ese saco roto o en ese descreimiento de los argentinos. Creo que Patricia tiene una gran capacidad de poder comunicarse y poder decírselo a los argentinos que este proceso no va a ser fácil, pero que tenemos que hacerlo para lograr llegar al menos lo más cerca posible a los resultados que todos los argentinos necesitan para poder cambiar las cosas. Y más allá de que en Mendoza las elecciones van desdobladas de la nación, ¿qué rol juegan otros dirigentes del PRO a nivel nacional, como Horacio Rodríguez Larreta, que sí ha tenido como su presencia en las últimas semanas en Mendoza, reuniéndose con Alfredo Cornejo, con Omar de Marchi? Digo, a ustedes o al sector al que vos perteneces, ¿cuál es la vinculación con Horacio? No, la vinculación, con su equipo siempre ha sido buena. Nosotros mantenemos, cuando decimos el único valor de la unidad en Cambia Mendoza o en Juntos por el Cambio, es porque primero la pregonamos hacia adentro de nuestro espacio político. Entendemos que la competencia, y lo vuelvo a reivindicar a Mauricio en su último video aclarándole a los argentinos que no va a ser candidato, que la competencia viene primero de valores que tienen que ver con la discusión, que tienen que ver con que no pasa nada si pensamos distintos, mientras que tengamos en claro que hay que hacer cambios de la Argentina y que todos nos tenemos que comprometer para poder hacerlo, y que acá no entran las especulaciones y sobre todo no entran los especuladores de un resultado electoral sin tener en cuenta un resultado político para la gente. ¿Cómo se trabaja en esa militancia para que la PASO o digamos la interna que va a tener el PRO no se convierta en una PASO sangrienta, digamos, que ha pasado en otros espacios políticos que finalmente después los votos que consiguieron en una PASO no se trasladan a la general? Con muchísimo, primero, compromiso y después mucho diálogo. Hay muchas conversaciones, al menos generacionalmente, y esto lo destaco mucho, generacionalmente con todos los sectores, tanto de Patricia, de María Eugenia y sobre todo de Horacio. Nos reunimos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo de lo que le pasa a cada uno en su sector, de lo que pasa a cada uno frente a ciertos temas. Recién, vemos que hay distintas reacciones de nuestros mismos dirigentes sobre un tema en particular, pero eso no nos lleva a lo sangriento ni a la grieta, como algunos dirigentes dicen, de no hablarnos o de no apoyarnos, sino que tener en cuenta cuáles son los problemas de la gente, de los argentinos, cuál es la agenda de los argentinos, y en base a eso nosotros nos tenemos que tener la cierta permeabilidad y el esfuerzo suficiente para poder sentarnos a solucionar esos temas, porque si no, volvemos a un círculo y a una espiral de los argentinos, como dijo también Mauricio, hace 80 años esperando un padre y una madre que nos solucione problemas,
muchas malas experiencias con los padres mesiánicos del poder en la Argentina, ni hablar de la madre que quiso ser para los argentinos, donde nos llevó a lugares lamentablemente muy dolorosos, con las últimas cifras del INDEC sobre la pobreza. Entonces creo que acá el valor generacional que tenemos nosotros ante el PRO, pero sobre todo con el resto de los partidos, es mientras más diferencias tenés con tus aliados y con tus socios, más es el esfuerzo que tenés que tener para sentarte a dialogar y trabajar juntos. Por eso a mí me sorprende y me duele también esta decisión de Omar de Marchi de pegar el portazo de irse, después de un crecimiento que ha tenido el PRO indiscutido estos últimos años en Cambia Mendoza, pero también diciendo, mientras peor es la realidad argentina, más esfuerzo tenemos que tener los políticos para sentarnos a dialogar. No solamente filmarme un video y reconocer algunos problemas políticos a la hora de que llegan los turnos electorales, sino los 365 días del año, 24/7 y aún mucho más cuando los años no son electorales. Bueno, pero ahí permitime, desde hace tiempo de Marchi viene insistiendo en que no son el radicalismo no ha consultado al PRO en temas muy específicos como la reforma de la Corte o diferentes aspectos que son importantes para Mendoza, que no los han tenido en cuenta, que no se ha buscado el consenso, sobre todo a nivel legislativo. Eso es algo que él advirtió constantemente, incluso en tiempos no electorales. Uh-huh. Bueno, en el 2021 tuvimos uno de los cierres más importantes del PRO, de la historia del PRO de Mendoza, donde entraron a la legislatura, tanto en senadores como en diputados, numerosos senadores y numerosos diputados. El esfuerzo y el mandato de esos senadores y de esos diputados es 24/7 consensuar, no solamente con el radicalismo, sino con toda la fuerza de que no solamente el PRO sea oído, sino que el PRO lleve las banderas y las reformas necesarias que el PRO considera y que después manifiesta Omar de Marchi públicamente ante todos los mendocinos. Digo, si nosotros vamos a criticar IMSA, bueno, veamos qué hicieron los diputados y los senadores que levantaron la mano a la hora de votar la estatización de IMSA, porque si no hay un relato vacío entre el deseo que tiene un dirigente Omar de Marchi, con representación, por supuesto, y entre lo que hacemos. Entonces vuelvo y reivindico en este caso a Patricia Bullrich, que es una de las dirigentes que no solamente manifiesta lo que va a hacer, sino lo piensa, lo sostiene y porque también lo ha hecho anteriormente. En ese sentido, y en cuanto a la evaluación que tienen que hacer diferentes dirigentes del partido frente a la gestión de gobierno, ¿cómo evaluás vos la gestión de Rodolfo Suárez en estos casi 4 años de gobierno? Bueno, creo que le ha tocado, como a todos los dirigentes políticos que han tenido una responsabilidad de gobierno en los años de pandemia, creo que ha sido uno de los gobernadores que mayor esfuerzo ha hecho para que Mendoza tenga este valor único que por suerte los argentinos estamos empezando a valorar mucho más, que es la libertad de poder comercializar, la libertad de poder educarse, la libertad de poder transitar, y creo que eso en un marco de un sistema de salud que podría haber sido mejor, por supuesto, pero vemos que a nivel mundial los ciudadanos son los que con su voto después de la pandemia han ratificado o han castigado las gestiones. Creo que por eso la gestión de Rodolfo Suárez, acompañada también de todos los partidos políticos, y nos incluimos el PRO porque fuimos uno de los grandes partidos que presentamos muchísimas propuestas para que Mendoza no esté aislada en cuanto a lo comercial, lo económico y sobre todo lo educativo. Fueron las provincias que primero abrieron las escuelas y se hizo un gran esfuerzo para que todas las familias puedan llevar a sus niños a las escuelas y que las escuelas funcionaran y que los docentes también tuvieran al menos la seguridad sanitaria para poder dar clases. Creo que son todos valores que después de 4 años los ponemos arriba de la mesa, los podemos criticar, por supuesto, y creo que son los valores que también van a tener un gran desafío el próximo gobernador y los próximos gobernantes de mejorar esto, porque sabemos que las crisis sanitarias pueden ocurrir en cualquier momento, sanitarias, sociales y de seguridad, y que aquellos gobernantes que tengan mayor preparación en planificaciones y planes de gobierno van a ser los que finalmente terminen de traspasar, digamos, las crisis que venimos teniendo. Sol, ¿cuál sería tu criterio, la diferencia entre 12 años de kirchnerismo y 12 años del radicalismo acá en Mendoza, ¿no? Porque está la gestión de Suárez, que se mostró siempre como de hecho es la continuidad de la gestión de Cornejo,
Y ahora también se plantea una nueva continuidad que sería en el caso de que Cornejo ganara las próximas elecciones. Serían 12 años de un mismo proyecto, como fueron 12 años del proyecto kirchnerista. ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales entre un modelo y otro? Los valores y las convicciones. Mientras que nosotros tengamos un proyecto político que priorice y valore las oportunidades en cuanto educativas, el desarrollo y las oportunidades no solamente de la gente que produce y la gente que tiene su pyme, su empresa y demás, sino los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores, o sea que estamos hablando de un sistema educativo que necesita una reforma. Mientras nosotros tengamos ese tipo de prioridades y ese tipo de problemáticas arriba de la mesa, por más que un proyecto político tenga 12, 15 o 2 años, si esas prioridades son las que están o las que pregonan en un proyecto político, la gente lo va a seguir valorando. Acá creo que hay una subestimación a la hora de hablar de enquistamiento de poder o de líderes mesiánicos, como lo viene diciendo Mauricio Macri. En realidad, el problema está cuando nosotros no somos rehenes de nuestras mismas carreras políticas, sino que cuando tenemos en claro de que el servicio y el poder, que es efímero y que es totalmente momentáneo, pero cuando nos toca lo ponemos a merced de resolver problemáticas y que hoy podemos estar y mañana no, y el proyecto sigue siendo el mismo, que es sacar a la Argentina adelante, tener un sistema de seguridad que funcione, de que los chicos dejen de caer en el paco, en la droga, a través del narcotráfico, sino que tengan las escuelas abiertas para hacer contenidos y para que estén contenidos, no solamente para darle un plato de comida, sino para que encuentren oportunidades de conseguir un trabajo, para que les enseñen a hacer un currículum vitae, a tener una entrevista. Digo, todos esos valores, mientras sea el proyecto político, creo que la gente lo va a seguir eligiendo y lo va a seguir aferrando. Ahora, si ese proyecto político solamente es el enriquecimiento de los políticos, el enquistamiento del poder para tener un control sobre las instituciones, y aún así la Argentina sigue cada vez mejorando y los índices de pobreza, de desempleo y sobre todo de infraestructura siguen cayendo, bueno, ahí el problema sería el proyecto, no la cantidad de años que está. Hablabas más temprano de la importancia de la renovación de los dirigentes políticos y la construcción de estos dirigentes políticos. ¿Qué importancia tiene en este camino la juventud? Vos formás parte de una nueva camada de dirigentes y también del mismo PRO. ¿Qué importancia tiene para vos la participación de la juventud en la política? Cuando era más chica decía que era lo óptimo. Hoy estoy un poco más grande y la madurez creo que me ha llevado a que la renovación de la política no tiene que ver siempre con la edad, porque hemos visto jóvenes políticos con valores y tradiciones que tienen que ver mucho más con el siglo pasado que con este siglo. Me parece que hay una referencia concreta al equipo de jóvenes que acompaña precisamente a De Marchi. Sí, también, pero también tiene que ver con otras fuerzas políticas, tenga que ver con el radicalismo, con cualquier fuerza política, sino que tiene que ver con el servicio y con los valores que uno tiene a la hora de elegir a la política como una profesión. Y la verdad que me he sorprendido con gente, quizás hasta que me duplica y me triplica la edad, con una claridad a la hora de entender a la política como un servicio, que uno puede entrar y salir, que uno puede estar hoy yo sentada ante una cámara pudiendo hablarle a todos los mendocinos y mañana quizás se me termina el mandato y tengo que estar enfrente de un mostrador atendiendo en un comercio, entendiendo ese manejo del ego, poniendo al ego, como dijo Mauricio Macri, ese monstruo chiquito que muchas veces depende si es un monstruo o termina siendo un aliado, poniendo donde corresponde. Creo que ahí está el valor de la renovación política, atendiendo a la salud mental, entendiendo que la política no es algo que nos pertenece a los políticos, sino que es un mandato de la gente. La gente hoy te elige que estés conduciendo, mañana te puede elegir que no, y uno tiene que tener la solidez emocional de saber que algunas veces te toca en la primer trinchera, otras veces te toca estar segundo, otras veces te toca no estar y no por eso dejas de estar más o menos comprometido, sino que cuando te toca estar en la primer trinchera y tenés la oportunidad de cambiar las cosas, creo que al final del día o al final de tu vida va a hablar más por sí solo lo que hiciste con el poder más que cómo lo ejerciste. Entonces creo que eso es digamos como el paradigma de la renovación en la política, verdaderamente de cómo nos paramos a la hora de ejercerlo y a la hora también de hacer apagar la mente a cuando termina el día y decir, bueno, ¿qué hice hoy o qué pretendo hacer para mañana?
en el lugar a donde me toca. Bien. Sol, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Bueno, Mariano, terminamos y esperando ver qué va a pasar en esta novela del PRO. Quedan muy poquitos días. Tengamos en cuenta que el 12 de abril vence el plazo para la presentación de frentes o alianzas. Exacto. Es un proceso electoral que va a continuar. El cronograma, la próxima fecha es, como decía Cecilia, el 12 de abril con la presentación de cómo van a estar conformadas esas alianzas, y obviamente después, el 22, va a estar la definición de quiénes van a ser precandidatos y precandidatas para las distintas categorías que se van a votar el 11 de junio en la provincia, así que vamos a estar teniendo al tanto a todos y a todas sobre lo que está pasando con la política mendocina. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos la próxima semana.